Dora tendría probablemente muchísimas fantasías. El padre con la señora K, ella con la señora K, ella con el señor K, el señor K con la señora K. Es decir, había un montón ahí de personajes en juego y probablemente hubiera también un montón de situaciones y de guiones. Pero fíjense que en el análisis con Freud reduce la fantasía a un elemento mínimo, que es un recuadro encubridor en el caso de Dora. ¿Sí? Que era esta escena de ella con la oreja del hermano, y de lo que vamos a sacar ahí, que también lo va a decir Lacan va a hablar de matriz, ¿sí? ¿Se acuerdan que nombra esta palabra matriz imaginaria? Va a decir, después no va a ser solo imaginario, pero Lacan va a hablar de matriz. ¿Qué quiere decir? Que es como una especie de molde que se pone en las relaciones con todos los demás, incluso que se pone en la realidad de los sujetos, ¿sí? Estos elementos mínimos. Estos elementos mínimos, este como juego mínimo de piezas, es, según Freud, a donde la libido retorna cuando se ve frustrada en la realidad. Es decir, el neurótico siempre tiene su libido frustrada en la realidad, ¿no? Nunca puede ejercer la sexualidad como quiere, nosotros ya habíamos visto por qué. Entonces, se refugia en esa fantasía. Esa fantasía le permite encontrar el camino a los puntos de fijación. Cuando esa fantasía se hace ya insoportable, se reprime y se produce el síntoma. Pero el síntoma se produce desde la fantasía. Los elementos que componen el síntoma, ¿sí? Los elementos que forman el síntoma, están tomados de la fantasía. Uno puede en el síntoma leer los componentes de la fantasía. Entonces, en un análisis vamos a hacer el camino inverso. Vamos a tomar el síntoma del sujeto y tratar de pescar en el síntoma cuál es la fantasía que lo está determinando. ¿Sí? Porque los síntomas también pueden cambiar por más conservadores que sean. Nuestra orientación, entonces, es ir a reducir siempre la multiplicidad de elementos mínimos. Entonces, es ir al síntoma y pescar la fantasía que lo está determinando. Ese es el camino que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos que un sujeto, un paciente, hable de sus síntomas, no es que nos interesa el bla, bla, bla infinito que puede durar muchos años. Es que nos interesa en lo que dice poder pescar algo que tenga que ver con la fantasía. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, la fantasía está determinando el síntoma. Esa es la relación. Los elementos de la fantasía del sujeto se ven realizados en el síntoma. El neurótico no realiza su fantasía en la realidad nunca. Y no crea que eso de, que dice el neurótico, las fantasías sexuales y todo eso es realizar la fantasía. No, no es realizar la fantasía, ¿sí? Eso está muy velado. La auténtica fantasía del neurótico solo se realiza en sus síntomas. ¿Se entiende ahora la relación? Sí, sí, muy claro. Es una relación de determinación. La fantasía es el paso intermedio en la formación del síntoma y lo determina en su estructura y en su contenido. Bien, ¿alguna otra pregunta vinculada a neurosis obsesiva? Bueno, por ahí las preguntas van a ir surgiendo también a medida que pase un poco el tiempo, vayan releyendo y vayamos viendo psicosis y tratemos de hacer alguna comparación también. Profe, perdón, te hago una última pregunta. Y Sí. algo que me quedó ahí medio que no lo puedo enganchar. Uh-huh. El tema de la diplopía que habíamos visto cuando vimos en Mm. Lacan, el tema de que la vida del neurótico se desdoblaba y lo relacionamos con el hombre de las ratas, pero no me quedó claro qué es bien. Porque Bien, decíamos como diplopía que se unían los es dos ver planos. doble, Bien. ¿no? Diplopía es ver doble. Lacan pone la diplopía como una analogía, digamos, de lo que sucede en el obsesivo, cuando el obsesivo, por una conducta, por un acto, intenta, ¿sí?, solucionar todos los planos de su vida. Tanto un plano social como el plano amoroso. Fíjense que en este punto está muy relacionado con el lazo social. La cuestión, ¿sí? El amor también es un lazo. Para Lacan, ¿sí?, cuando el neurótico obsesivo logra estar en su lugar, y fíjense que acá los desarrollos que hicimos del estadio del espejo no sirven. Cuando el neurótico obsesivo logra estar en su lugar, cuando no se aparece a sí mismo como desdoblado en otro,
cuando no está rivalizando con otro que es muy parecido a él, pero al que le va mejor, o que está donde él debería, o que sí. Cuando el neurótico obsesivo encuentra que más o menos tiene cierta orientación en la vida, en lo amoroso, el objeto se desarma. Entonces, lo que se desdobla ahora va a ser el objeto de amor. Aparece otro objeto de amor idealizado. ¿Sí? Fíjense en el hombre de las ratas que teníamos dos mujeres. Una que era rica, una que era pobre. ¿Sí? Aparecían dos en juego y una supuesta elección que él tenía que hacer ahí. Supuesta, digo, porque siempre aparecen estas elecciones en la neurosis obsesiva. Pero son armadas por el sujeto, ¿sí? En el neurótico, uno puede decir, bueno, en el hombre de las ratas había algo de su lugar que estaba solucionado. Él había encontrado un lugar en las milicias. Él había encontrado un lugar en estas maniobras militares. ¿Qué pasaba antes de las maniobras militares? Antes de que ¿En él entrara al relación a qué? ejército. ¿Qué le pasaba al sujeto en la vida? Y tenemos, no sé si lo del episodio del estudiante, no sé si eso cuenta. Exacto, eso, contalo, ¿cómo es el episodio? Nada, que tenía como cierta, no quiero decir ritual porque no sé si lo convenía, pero era como que siempre estudiaba a tardías horas. Y nada, se desnudaba, salía, entraba, se miraba frente al espejo desnudo Ujú. y tenía como una sensación en relación al padre. En relación al padre, ese es el asunto. Parecía, cuando él estaba estudiando, sí, que el estudio no era la cosa suya en la vida, y se veía todo el tiempo intervenido por esta voz paterna, ¿sí? Por detrás. No encontraba su lugar cuando él estaba estudiando. Cuando él entra al ejército, encuentra su lugar ahí, ¿sí? Ya eso no le sucede, no duda de su capacidad en el ejército, no duda de lo que tiene que hacer, sobre todo porque hay otro que le dice todo el tiempo lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero empieza todo este juego de desdoblarse las mujeres, ¿sí? Que después se desdoblan en la de la posadera, y la hija del posadero, perdón, y la de la estafeta, en el teniente A y el teniente B, ¿sí? Fíjense que el desdoblamiento es constante en el obsesivo. Una vez que se une un plano de la vida, otro plano de su vida se desdobla. Igual, no es un tema muy importante ese, no es algo fundamental, es más una observación de Lacan, una observación clínica. Por ahí la van a notar en clínica de adultos, la van a escuchar un poco mejor cuando vean algo más de casos. ¿Sí? Es simplemente una observación de Lacan, no es una máxima tampoco. ¿Alguna otra pregunta sobre neurosis obsesiva? Sí, yo tengo una duda respecto a la idea de deseo. Eh, Ujú. yo creería que el deseo es en relación a lo sexual, pero me confunde a mí porque en este caso en el obsesivo siempre está muy presente el tema de la muerte. Y se me mezcla eso también con la idea que Lacan tiene sobre preguntas y respuestas. Ujú. Porque uno creería que formaría parte de ese deseo encontrar la respuesta a los enigmas, ya sea de la muerte o de lo sexual. No, en realidad, cuando Lacan habla de deseo, habla de motor del aparato psíquico. El deseo no es algo, vamos a decir, positivo, pero no estoy hablando de algo bueno o malo. Digo positivo en el sentido de que no tiene una positividad, no es una entidad el deseo, no tiene un contenido, es simplemente una falta, algo que falta que tiene la posibilidad de hacer, mediante esa falta, que el aparato se mueva. ¿Sí? Por lo tanto, el deseo no se puede satisfacer nunca. Y también es imposible, ¿sí? Habíamos hablado de eso. Está la imposibilidad en juego en el deseo. No, ¿por qué? Porque el objeto está perdido, ¿sí? No es solo que no hay ningún objeto posible ahí, sino que además es el único objeto que podría haber sido posible, está perdido. Entonces, eso está siempre en todos los seres humanos. Es algo universal, podemos decir. Hay tratamientos
particulares del deseo. Hay tratamientos particulares de esta falta que motoriza. Un tratamiento es el de la histeria. Un tratamiento general es el de la neurosis. ¿Cuál es el de la neurosis? No realizar los impulsos y las fantasías sexuales, ¿sí? por el temor, ¿sí?, de que eso pueda conllevar un peligro externo. Fíjate que hay dos componentes distintos. Esto es algo de teoría psicoanalítica, pero lo podemos repasar igual. Hay un componente que es positivo, que es la pulsión se siente, la pulsión empuja, la pulsión está, ¿sí? La pulsión es una energía. Y hay un componente negativo que es el deseo. ¿Sí? El deseo es falta, simplemente. Esos dos componentes mueven, uno es el motor y el otro es la nafta. Mueven el auto, ¿sí? El problema de la neurosis es que cree que, llevando a cabo estos impulsos sexuales, va a someterse a un peligro exterior. Entonces, frente a eso, hay distintas formas de huida, podemos decir. Una de esas formas de huida es la insatisfacción, que veíamos en la histeria, ¿sí? Privarse, es el acto privarse de aquel objeto que supone el histérico, supone que le podría dar satisfacción, ¿sí? Supone, es un armado, nada le da satisfacción. En el caso de la neurosis obsesiva, se trata de hacer que el deseo sea imposible. Y eso es a través de alguna prohibición. Yo podría, ¿sí?, acceder al objeto de mi deseo, pero está prohibido. La cuestión de la muerte, ¿sí?, no tiene mucho que ver con este tema, por lo menos tratado de esta manera, ¿sí? La muerte se abre como una pregunta simbólica para el neurótico obsesivo, pero no tiene exactamente que ver con la pregunta por el deseo. Al contrario, muchas veces la temática de la muerte, no la pregunta de la muerte, la temática de la muerte sirve para algo que Lacan, una expresión que utiliza en otro momento, que es mortificar el deseo, ¿sí? Ah, se trata de hacer del deseo algo poco vivo, que es un poco lo que le sucede al neurótico obsesivo, que parece que no deseara nada a veces, ¿sí? Parece que fuera ascético, no siempre, no en todos los casos. Pero eso a veces es usado como estrategia. Ahora, el deseo es sexual, y sí, es sexual, infantil e inconsciente, y está presente como sexual, infantil e inconsciente en la neurosis obsesiva y en la histeria. ¿Se entiende? Yo no pondría la muerte ahí en juego. Pero el profe, no dijimos que no dividimos 3 elementos del deseo, lo último que hicimos en la clase pasada. Y hablamos de hazaña, agresión y super yo, y ahí vemos no solo la agresión, ya para la redundancia, sino también la hazaña, la cuestión de la muerte. Es como que me confunde. No, pero no eran los 3 elementos del deseo, ¿sí? Entonces Eso lo que es los efectos, ¿sí? Los efectos que tiene la neurosis obsesiva pensar el deseo como imposible. Entonces, si uno piensa el deseo como imposible, va a encontrar, ¿sí?, 3 posibilidades de leer algunos fenómenos clínicos desde esa óptica. El superyo, por un lado, ya no es leído el superyo como regresión, lo mismo que la agresividad, no son leídos como regresión al estadio sádico anal, sino que son pensados en relación con el deseo, ¿sí? Por ejemplo, mira, acá lo estoy compartiendo, que el superyo tiene que ver con el permiso del otro, ¿sí? Esta modalidad de hacer que el otro prohíba su deseo o lo permita, ¿sí? La agresividad tiene que ver con, en vez de responder ahí en el plano simbólico, responder en el plano imaginario. Entonces, ¿sí? Pero no son 3 elementos del deseo. El deseo no tiene elementos. El deseo es falta, nada más. No tiene estructura, no tiene elementos, no. Es simplemente una falta que motoriza el aparato. El deseo, la mejor forma que tienen de explicarlo es desde Freud y desde la interpretación de los sueños. Desde ese apartado del deseo de la interpretación de los sueños. Entonces, esto lo que hace es que nosotros podamos leer de manera diferente estos 3 componentes de la presentación de los neuróticos obsesivos. La forma en que aparece el superyo, la predominancia de la agresividad y la forma en que sucede la hazaña. Nada más, ¿sí? Sí, buenísimo. Justo me había confundido en el tipeo, así. Por eso no me encajaba tanto. Buenísimo. No. Profe, esto que decías recién del superyo, la agresividad y la hazaña,
es desde Lacan, pero desde Freud seguimos manteniendo eso de la regresión al estadio sádico Sí, anal, ¿o sí, no? Freud lo mantiene hasta el último momento, la idea de que hay una regresión hasta el estadio sádico anal. Lo que va cambiando Freud, incluso tiene dos posiciones distintas en inhibición síntoma de angustia, es si esa regresión se da por una endeblez constitucional de las pulsiones, es decir, por algo eh, innato de la forma en la que las pulsiones han sido repartidas, o si se trata de una posición del sujeto o de algo ¿no? Más propio de cada sujeto para poder enfrentar este peligro de la castración. No lo resuelve Freud, ¿eh? Va de uno a otro y no termina de decir por qué se da la regresión al estadio sádico anal, pero lo sostiene. Freud la sostiene, la regresión al estadio sádico anal. Genial, gracias. Bueno, después podemos volver con algunas preguntas de neurosis obsesiva más adelante. Vamos a comenzar la unidad de psicosis. Estamos un poco adelantados respecto al cronograma, pero yo me atraso mucho con psicosis en general, ya lo sé, siempre me pasa, así que vamos a aprovechar este tiempo extra. Van a ver que este trabajo práctico de psicosis es un nuevo. Nosotros veníamos con 3 trabajos prácticos vinculados a la neurosis: el histeria, las presentaciones de la angustia y neurosis obsesiva. Bien, ahora vamos a arrancar con un trabajo práctico por fuera de las neurosis. Esto que vamos a ver en este trabajo práctico no tiene nada que ver con lo que nosotros venimos viendo desde que empezamos a ver psicoanálisis en la materia. Entonces, por ahí va a costar un poco inicialmente, ¿sí? Por eso vamos a empezar también con un caso, que es un historial, vamos a ver sus particularidades, ¿sí? Porque todo esto que nosotros armamos para la neurosis, represión, castración, función del padre, todo esto va a funcionar de manera distinta, ¿sí? Defensa, retorno, síntomas, fantasía. Vamos a tener que reubicar esos elementos, vamos a tener que cambiar la cabeza, ¿sí? En cómo los pensamos. Algo que, pese a las diferencias de presentación entre la histeria de conversión, la histeria de angustia y la neurosis obsesiva, nosotros encontrábamos todos estos elementos estructurales similares. Bueno, la psicosis sí no es un tipo clínico distinto, es una estructura diferente. Lo que cambia en la psicosis no es solamente la forma en que se presenta, ¿sí? Sus fenómenos, sino que cambia la estructura que está condicionando y componiendo esos fenómenos. Entonces, vamos a tener que hacer, además, el trabajo extra de ver cuál es esa estructura. Algo que vamos a hacer tanto con Freud como con Lacan. Yo les voy a señalar lo que vamos a ver hoy, o la intención de lo que tenemos para ver hoy. Que es clínica, vamos a comenzar obviamente con clínica de la psicosis en Freud. Vamos a ver las coordenadas del caso de Schreber. Segunda enfermedad, motivo de internación, coyuntura de desencadenamiento, presentación hipocondríaca inicial y las modificaciones frente a eso. Distintos momentos de la elaboración del delirio y diferentes tipos de manifestaciones: proceso mórbido, normalidad conservada, intentos de restitución. Hasta ahí, hoy vamos a hacer una clase un poco descriptiva en relación al caso de Schreber, porque la próxima nos vamos a meter con cuestiones ya más estructurales vinculadas a la etiología, ¿sí? Así tal y como la piensa Freud. Para ver, vamos a la bibliografía, que tenemos un montón de textos de Freud, porque Freud siguió escribiendo sobre psicosis y siguió modificando su teoría y siguió agregando cosas. Entonces, nosotros vamos a tener el caso de Schreber, que lo vamos a ver esta clase y la próxima, pero después vamos a tener otra serie de textos, muchos textos. Son muy importantes estos últimos, neurosis, psicosis y pérdida de realidad en la neurosis y psicosis, porque vamos a hacer el trabajo de comparar la estructura de la neurosis con la estructura de la psicosis, como las piensa Freud. Después, para finalizar, vamos a ir a ver la lectura de Lacan, ¿sí? Que es de una cuestión preliminar. Acá dice apartados 4 y 5, pero esta es una guía vieja, porque todavía no está la de este año, pero me parece que este año vamos a agregar de este texto de Lacan el apartado 1 también. Les hago una pregunta. ¿Ustedes han empezado
a ver psicosis en los teóricos? En realidad Solo vimos empezamos paranoia ayer. desde la psiquiatría. Perdón. De la psiquiatría clásica fue el último, creo. Desde la psiquiatría clásica. Claro, Bien. me parece que la próxima nos toca psicosis. Creo yo. No sé si alguno estuvo en el teórico también. Sí, coincido. Una vez hace, ponele, no sé, 2 meses o cuando empezamos con neurosis obsesiva, Julieta mencionó el caso Schreber, pero o sea, no hablamos de paranoia, pero mencionó el caso y como que tiró unas cosas. Bien. ¿No vieron todavía entonces el concepto de fenómeno elemental? No. Bueno, es lo que vamos a empezar a trabajar en los talleres clínicos a partir de la semana que viene. ¿Sí? Así que vamos a ir viendo en paralelo distintos aspectos de lo que queremos saber de psicosis. Por un lado, por ahí en los prácticos vamos a ver cuestiones más estructurales, mientras que en los clínicos vamos a ver cuestiones que tienen más que ver con el fenómeno en sí de la psicosis. Hubiera estado bueno que veamos antes lo que es fenómeno elemental. No sé por qué este año nos quedó distinto. Todos los años se veía antes fenómeno elemental en los talleres. Pero bueno, quedó así. Bien. Cuando nosotros decimos que psicosis es una estructura, ¿sí? Recuerdan que, bueno, es ya algo común, ¿sí? Hablar de las 3 estructuras freudianas, que son neurosis, psicosis y perversión. ¿Qué son las estructuras? Un conjunto de elementos covariantes, digamos. Bueno, ¿y qué significa eso? Esta es la definición de Lacan en el seminario 3, el seminario sobre la psicosis. Conjunto de elementos covariantes, muy bien. O sea, es la relación entre ciertos elementos, podemos decir, la ubicación de ciertos elementos en relación a otros. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto en Freud? Habíamos hablado de la posición del sujeto frente a la sexualidad. Bien, o sea, la estructura, los elementos que están en juego tienen que ver con la posición de cada sujeto frente a la sexualidad. Uno podría decir que la posición, yo les podría decir, bueno, pero la posición del sujeto frente a la sexualidad es la posición de cada uno frente a la sexualidad. Es singular, es de cada sujeto. Entonces, ¿por qué hablamos de 3 estructuras? Si cada uno tiene su posición propia frente a la sexualidad. Y hay una tendencia general en eso. Ya habíamos dicho que en la neurosis esa posición es dividida, por más que cada uno, digamos, tenga sus propios elementos. En el caso particular, la posición es siempre dividida. Bien, o sea que más allá de los eventos de la vida del sujeto, más allá del contenido propio de sus reminiscencias, recuerdos, fantasías, etcétera, nosotros veíamos en el sujeto una posición que podíamos generalizar, que era la de huir frente a la sexualidad, ¿no? Entonces decíamos, si nosotros decimos huir frente a la sexualidad, ¿qué término usa Freud para marcar eso? Represión. Represión, muy bien, represión. ¿Qué es la represión? Si ustedes le preguntan a alguien que no estudia psicología, ¿qué es la represión? Esfuerzo de desalojo. O de dar casa. Es más, está bien, es cierto. Eso, igual, si alguien que no estudia psicología te pregunta y le respondes esfuerzo de dar casa, no le va a gustar, me parece. Algo más fácil, ¿qué es la represión? Es el esfuerzo de desalojo al inconsciente. Al inconsciente es un mecanismo de defensa, ¿no? Eso era. Es un mecanismo de defensa. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de estructura, ¿sí? Estamos hablando de posición frente a la sexualidad, y entonces estamos hablando de algo que tiene un valor etiológico, que tiene un valor de causa, ¿sí? En los elementos que nosotros vemos en la clínica. En la clínica vemos de todo, un montón de cosas distintas, cada paciente es diferente, nos presenta un montón de cosas distintas. ¿Cómo nos orientamos? Bueno, porque frente a esos fenómenos nosotros suponemos, ¿sí? Una causa. Y
cuando nosotros suponemos una causa, no solo suponemos una causa en lo singular de cada paciente. Suponemos que eso singular que le sucedió tiene que ver con una posición que nosotros podemos generalizar. Entonces, nosotros tenemos una causa que es la etiología sexual, ¿sí? Universal, y tenemos además otro elemento en esa causa que es el mecanismo psíquico, que nosotros lo dividíamos en mecanismo de defensa y mecanismo de formación de síntomas. Yo sé que esto es un embole verlo cada 3 clases, pero les aseguro que los problemas en el parcial y sobre todo en el recuperatorio han tenido que ver con no tener esto claro, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de estructura, hablamos de algo que trasciende los fenómenos. Nosotros no somos Pinel, no describimos los fenómenos de cada paciente cuando tratamos de diagnosticarlo. Tampoco somos Kraepelin, que nos quedamos en los fenómenos y no nos importa mucho cuál es la causa que está detrás. Lo único que nos interesa es ordenarlos, ¿sí? Sino que nosotros vamos, si se quiere, hacer un diagnóstico, entre muchas comillas. Nosotros vamos a pensar lo que a un sujeto le sucede por la posición que ha tomado frente a la sexualidad. Y eso se puede generalizar a partir de pensar la etiología sexual y el mecanismo psíquico. Les voy a dar un adelanto. La etiología sexual es universal. ¿Eso qué quiere decir? Que Freud la va a encontrar también en la psicosis, ¿sí? La etiología sexual a nosotros no nos va a marcar una diferencia entre neurosis, psicosis y perversión. En los 3, la etiología es sexual. Freud lo sostiene a eso. Y además sostiene la etiología sexual en otra serie de fenómenos que nosotros vimos. ¿En cuáles? No sé si decir en el desarrollo general también, porque está desde el principio eso. Sí, en la neurosis de angustia, que uno no podría decir o ubicarla dentro de estas 3 estructuras, también está presente la etiología sexual para Freud. ¿Se acuerdan? Lo que no hay es mecanismo psíquico, pero sí hay etiología sexual. Entonces, etiología sexual es un universal. Ahora bien, lo que cambia es, obviamente, o tiene que ser el mecanismo psíquico. Vamos a ver entonces qué hay en esta estructura de la psicosis, ¿sí? Que produce una posición distinta frente a la sexualidad, que no es la de la neurosis. Una posición diferente que hace entonces que el mecanismo psíquico sea diferente. Y vamos a ver cómo a Freud le cuesta bastante trabajo esto. Va a ser un camino de llegada. Nosotros vamos a seguir a Freud en sus idas y vueltas respecto de esto para ver cuál es el punto de llegada, ¿sí? Y donde nosotros vamos a tener una idea más clara, concisa, terminada de lo que es el mecanismo psíquico en la psicosis es en el texto de Lacan, el texto Cuestión Preliminar de Lacan. Ahí vamos a ver cómo Lacan le da hasta un nuevo nombre a este mecanismo psíquico, un nombre que Freud no le otorga. La neurosis entonces como estructura tenía cierta posición frente a la sexualidad que ustedes dijeron de huida. ¿Por qué el neurótico huía frente a la sexualidad? No habíamos dicho desde Lacan recién. No. Ya me iba a confundir. Porque la sexualidad seguía siendo infantil, los objetos seguían siendo los edípicos. Y entonces, ¿qué pasaba con eso? La castración. Claro, Era exactamente. peligroso. Ejercer esa sexualidad infantil con esos objetos edípicos llevaba a un peligro que era el peligro de la castración, ¿no? Y Freud se preguntaba, ¿pero cómo esta gente puede creer en eso? Tenía que ver con una creencia, ¿no? Una creencia en ¿qué? ¿En qué creía el sujeto? En lugar del padre. En el lugar del padre que ejercía esta autoridad y que podía entonces prohibir, que podía castigar, ¿sí? Que podía castrar. Y lo fundamental, decía Freud, ya les había traído ese recorte de Conferencia 32, es que el sujeto crea en eso, ¿sí? Desde acá lo habíamos trabajado por ahí desde una perspectiva un poco más actualizada,
como los elementos propios de nuestra cultura, ¿no? Que eran el padre y el falo. Entonces, nuestra cultura patriarcal, lo que ordenaba la sexualidad para el neurótico era esto: la intervención de este falo, de lo que se podía perder, de lo que se tenía y lo que se podía perder, y la posición del padre como el que determinaba eso. Lacan tiene un ejemplo, que ya lo dijimos, que era el de la carretera principal, ¿sí? Para Lacan, el padre en nuestra cultura es la carretera principal, algo así como la autopista. Los neuróticos toman esa vía para soportar esta sexualidad. Es una forma de organizarla, ¿sí? Sufriente, patológica, todo eso que decimos, es una forma de organizarla. Y la idea de Lacan, entonces, va a ser que en la psicosis, y esa es la diferencia, no se toma esta carretera principal. Vamos a ponerlo como hipótesis inicial. Y vamos a ver si los textos, si el caso, si otros casos que veamos en los talleres, nos permiten comprobar esto, ¿sí? Que la neurosis va por la carretera principal y que la psicosis tiene otra posición frente al padre. Entonces, en vez de tomar la carretera principal, toma caminitos alternativos. Bueno, vamos a ver si es así. Ahora, a un nivel más clínico, ¿cómo llegamos nosotros a discutir? Porque lo hemos hecho, hemos agarrado casos y hemos llegado a discutir sobre esto tan abstracto que es la estructura de un sujeto. ¿Cómo llegamos a saber la posición del sujeto frente a la sexualidad? ¿Cómo llegamos a eso? Y en el caso de la neurosis habíamos hablado de buscar la marca de la represión, Muy bien. que en el psicótico no iba a estar. Bien, buscamos la marca de la represión. ¿Dónde la buscamos a la marca de la represión? En los síntomas. Exacto. Entonces nosotros tenemos una estructura que es la de la neurosis y tenemos unos fenómenos que son los síntomas. Esos fenómenos que son los síntomas son retorno de lo reprimido. Ahí vamos a encontrar la marca de este proceso que está detrás que nos da cuenta de la estructura. Había otros fenómenos más que nosotros teníamos en la neurosis. Los sueños. Muy bien, los sueños. ¿Qué más? Sí, para mí todas las formaciones del inconsciente que llevan a lo que decíamos hoy, a la fantasía, que ahí vamos a poder hacer ese caminito. Exacto. Síntomas, sueños, lapsus, etcétera, son todos formaciones del inconsciente. ¿Sí? Formaciones del inconsciente. Pero un símbolo que no estoy encontrando. Bueno, no está. Bien, todos estos son entonces formaciones del inconsciente. Bien, y nosotros, para decir que una persona es psicótica, hay una estructura de psicosis en juego. ¿Qué fenómenos vamos a encontrar? Recuerden que los fenómenos reproducen la estructura, tienen la marca de la estructura. Hay de generalidades del caso, parece como que hay cierta distancia con la realidad exterior. Vamos a ponerlo como pregunta. Vamos a ver qué Freud dice algo de esto en ese texto que se llama La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis. Sí. ¿Qué más? No, que hay cuestiones relacionadas al cuerpo, pero no como en la histeria quizás, sino diferente. Por ejemplo, en el caso hablaba algo así como de que no me acuerdo, como que se le achicaba el cerebro o cuestiones con los órganos. Algo pasaba con los órganos, muy bien, sí. Bien, o sea que fíjense lo que están notando ustedes. Por un lado, cierta relación a la realidad que se les hace distinta. Ni el hombre de las ratas ni Dora tenían una muy buena relación a la realidad, podemos decir, si nos ponemos en psiquiatras, si nos ponemos en, ¿no? Tenían una relación medio extraña con la realidad. Dora se volvía medio paranoide, no podía dejar de pensar que le hacían cosas, no podía dejar de hablar de el padre de la señora K.
El hombre de las ratas, ni hablar con todo lo de los trenes y las idas y vueltas y el pago. Pero bueno, acá hay algo que también a ustedes les suena distinto en relación a la realidad. También en relación al cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos ustedes Puede ubicarían ser como El fenómenos? lenguaje desordenado o con la, sin idea directriz, porque desordenado también Bueno, está en la histeria. ajá, esto sería no algo de lo que nos dice Bloiler. Bueno, Freud no va a ordenar o darles un nombre a todos los fenómenos de la psicosis. Pero todo esto lo pongo con signos de pregunta porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase y vamos a ver si es así o no. Pero para Lacan, todos los fenómenos que componen, sí, que llevan a la psicosis, tienen un nombre y se llaman fenómenos elementales. Es decir, así como en la neurosis tenemos las formaciones del inconsciente, en la psicosis tenemos los fenómenos elementales. Son fenómenos donde se trasluce y se ve la estructura de la psicosis. Fenómenos donde en vez de estar la marca de la represión, hay otra marca distinta que es la de la estructura de la psicosis. Marca que todavía no sabemos, que todavía no conocemos, de la cual no tenemos idea, ¿sí? Así que vamos por ahora a dejarlo así en el aire. Vamos a ver si entonces cuando estemos finalizando la unidad podemos completar este cuadro, de diferencias. Profe, ¿pueden estar Sí, como fenómenos las alucinaciones también? las alucinaciones pueden ser muy bien. Vamos a ponerlo también con signos de pregunta. ¿Sí? Eh, bien, fíjense que nosotros hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Comenzamos con un historial. ¿Sí? Que es el historial de Schreber. Y fíjense que al inicio, Freud ya marca una diferencia en la introducción, una cuestión interesante, estoy en la página 11. La indagación psicoanalítica de la paranoia sería del todo punto imposible si los enfermos no poseyeran la peculiaridad de traslucir, aunque de forma desfigurada, justamente aquello que los otros neuróticos, esconden como secreto. Freud todavía no tiene muy bien hecha la distinción neurosis-psicosis. En esta altura la va a ir construyendo. Pero para Freud hay algo que diferencia los fenómenos de la psicosis de los fenómenos de las otras neurosis, como él llama, pues todavía no está la distinción estructural, y es que estos fenómenos de la psicosis se traslucen. ¿Sí? Hay algo de lo inconsciente o hay algo de lo que en la neurosis está sumamente simbolizado, que hay que interpretar, que en la psicosis no lo está, que en la psicosis se trasluce, que en la psicosis se deja ver. Tengámoslo en cuenta, ¿sí? A la hora de leer el caso, que vamos a ver que no es exactamente un caso esto. Presentemos un poco el texto. Se llama, tiene un título largo, ¿sí? Sobre un caso de paranoia, puntualizaciones psicoanalíticas, sobre un caso de paranoia, entre paréntesis dice demencia paranoide, descrito autobiográficamente. El título ya es raro porque paranoia y demencia paranoide nosotros vimos que son dos cosas distintas. Freud está hablando de las descripciones de Kraepelin, ¿sí? Está hablando, y paranoia y demencia paranoide eran diferentes, ¿se acuerdan que son enfermedades distintas? No son la misma enfermedad. La demencia precoz, en su presentación paranoide, que la paranoia en sí. Bueno, Freud pone las dos en el título, ya vamos a ver por qué, y divide este trabajo en tres apartados. En primer lugar, hay un historial clínico, que es lo que vamos a trabajar hoy, donde lo que tenemos que hacer es eso que decía la guía de trabajo, ¿sí? Que es rastrear el historial de la enfermedad.
Es decir, como dice acá, las coordenadas clínicas del caso. Eso es lo que tenemos que hacer en este primer momento, con este primer apartado. Y además los diferentes tipos de manifestaciones. Es decir, nosotros vamos a tratar de buscar los fenómenos y ordenarlos. Freud lo hace, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con este historial clínico. El desarrollo de la enfermedad y los fenómenos. Hay un segundo apartado que se llama intentos de interpretación. Mi consejo es que tomen este segundo apartado como una curiosidad, ¿sí? Lo lean, por supuesto, pero lo tomen casi como una curiosidad y no le crean mucho a Freud con estos intentos de interpretación, porque vamos a ver que Freud hace estos intentos de interpretación partiendo de un lugar equivocado en relación a la psicosis, ¿sí? Partiendo de un error que tiene que ver con esta falta de distinción estructural que está en este momento. Entonces, los vamos a tomar como una curiosidad y nada más, estos intentos de interpretación, para ver que se van a encontrar con las interpretaciones más locas de Freud, y eso ya es decir bastante. Muy, muy locas en algunos casos, no se entiende mucho, léanlo y ya. Pero sí nos vamos a adentrar mucho en lo que es el tercer apartado, que es acerca del mecanismo paranoico. Esto nos importa muchísimo porque justamente decíamos que nos interesa saber cuál es el mecanismo. El mecanismo nos va a dar la clave de en qué consiste la estructura que está en juego. Lacan no termina de coincidir del todo con Freud en esta cuestión del mecanismo, lo va a actualizar, lo va a cambiar, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que poder extraer de acá, de este mecanismo paranoico, es la estructura en juego. Y sus diferencias, ya vamos a empezar a plantear sus diferencias con la neurosis, ¿sí? Eso es lo que tenemos que poder extraer de ese tercer apartado. Bueno, comencemos con el historial y después en un rato hacemos un recreo. Se trata de un caso que no es en realidad un caso. Se trata de... esto está publicado en el año 1910, este historial. Se trata de un hombre que se llamaba Daniel Paul Scheber. Ese era su nombre real. Que no fue paciente de Freud. Freud no lo entrevistó nunca, Freud no lo vio nunca, no lo conoció, ¿sí? Freud nunca se encontró con esta persona. ¿Cómo, dirán ustedes entonces, puede hacer un análisis y puede escribir un texto de una persona que nunca fue su paciente? ¿Sí? Bueno, porque Freud lo que va a tomar es un libro donde están publicadas las memorias de Daniel Paul Scheber. Una especie de autobiografía, ¿sí? Es de 1903 el libro. Esta publicación de las memorias de este hombre tenía un fin y era lograr la externación. Estaba internado, hacía mucho tiempo que estaba internado en un neuropsiquiátrico, y escribe un libro con sus memorias, con sus vivencias, dando testimonio de lo que fue su vida, sobre todo en relación a su padecimiento, para que se lo deje en libertad. Lo logra, ¿sí? Logra la externación a partir de la escritura de sus memorias. Y entonces después de la externación las publica. Las memorias se pueden comprar, de hecho están, si ustedes las buscan, las pueden comprar. Está el libro, está traducido al español. Freud compra esas memorias, obtiene ese libro, lo lee y hace un análisis a partir de lo que obtiene. Recuerden que habíamos dicho recién que en la psicosis para Freud los fenómenos se traslucían, todo eso que el neurótico oculta, todo eso que está velado por la represión, todo eso que permanece en el inconsciente y cuesta años que salga, todo eso que nosotros veíamos que era fundamental para reconstruir el caminito que producía el síntoma.
Todo eso, dice Freud, en la paranoia va a salir a la luz. El inconsciente, dice Lacan, está a cielo abierto en la psicosis. ¿Sí? A cielo abierto. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente hay un mecanismo psíquico distinto, ¿sí? Pero entonces, esto autoriza a Freud, ¿sí? No lo haría con ningún neurótico, Freud. No se podría hacer con las memorias de un neurótico. Las memorias de los neuróticos mienten, tienen insinceridad inconsciente, insinceridad consciente, tienen, ¿sí? Un montón de elementos que a nosotros no nos permiten utilizarlas como material para analizar. No así en la psicosis, donde las memorias muestran a cielo abierto cuál es el proceso que lleva a su padecimiento. Esta es una ventaja, ¿sí?, que ofrece el que no esté actuando la represión, o por lo menos que esté actuando de una manera distinta. ¿Quién era Schreber? Schreber era una figura política muy importante en Alemania en ese momento. Era el presidente de una instancia judicial del país, algo así como si yo les dijera el presidente de la Corte Suprema en Argentina, o de la Suprema Corte, vieron que son distintas, una es de nación, otra es de provincia, bueno, algo así. Tenía un estatuto regional, pero muy grande, y era el presidente de una de esas instancias judiciales. Era famoso, ¿sí?, porque era un político muy reconocido. Y era un jurista muy reconocido, por lo tanto. Tenía uno de los cargos más altos del país en eso. Y de lo que va a hablar este hombre en sus memorias, que es lo que va a retomar Freud, es de dos enfermedades, así lo va a llamar. Dos enfermedades tanto para él como para los psiquiatras que lo tratan. ¿Sí? Se trata de dos enfermedades. Recuerden que estamos, si se quiere, en el momento de la psiquiatría, del paradigma de las enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, Schreber va a pensar todo esto que le sucede en términos de enfermedades. Pero ojo, porque no solamente lo va a pensar en términos de enfermedades, va a tener otra consideración respecto a lo que le sucede, que nos va a hacer a nosotros pensar que la relación con el padecimiento no es la misma que los neuróticos tienen con el síntoma, ¿se acuerdan? Extraterritorial, huésped mal recibido, les causa dolor al mismo tiempo que les causa satisfacción, porque había un conflicto psíquico en juego. Bueno, no sucede exactamente lo mismo acá. Entonces, este hombre tiene dos enfermedades. Vamos a trazar una línea de tiempo, que no la voy a hacer en forma de línea porque no sé hacer eso acá, ¿sí? Pero bueno, el primer evento que entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Scherer fue candidato a ese cargo judicial del que hablábamos, ¿sí? Esto fue un poco antes de los 42 años. A los Profe, 42 años, sí, ¿te puedo hacer una consulta con algo que sí, dijiste recién? ¿Se escucha bien? sí, Porque me pasa que por ahí, es una pregunta por ahí muy inoportuna, pero me confunde mucho esto de consciente, preconsciente, inconsciente, yo, ello, super yo, real, simbólico, imaginario. Y cuando recién dijiste esto del inconsciente a cielo abierto, o sea, vendría a ser que el inconsciente es la conciencia para la psicosis. no, O, no exactamente es la conciencia, pero al no estar operando en la represión, como nosotros la conocemos en la neurosis, toda esa etiología sexual que nosotros tenemos que interpretar, que a nosotros nos llega de manera simbólica, que está escondida en la neurosis, toda esa etiología sexual que produce el síntoma, en la psicosis va a estar mucho más clara. No va a haber ningún tipo de inconveniente para que esa etiología sexual esté a cielo abierto, podemos decir, ¿sí? Entonces son esos los elementos que se pueden observar. Eso no quiere decir que lo inconsciente sea la conciencia, no es lo mismo, ¿sí? ¿Se entendió?
no sé, no termino por ahí de ordenar todas las instancias como de una forma coherente. Me pasa eso por ahí que tengo que revisarlo. Pero como que se me hace que, como si no hubiese un inconsciente, pero que no haya un inconsciente, eso tampoco hace que, no sé, tengo como un matote con todas esas instancias que se me complican. Más acá que es diferente. Bueno, vamos a ver por qué hay un mecanismo psíquico en juego. Entonces, hay un inconsciente también presente, pero es algo a lo que vamos a llegar, no lo podemos plantear ahora de entrada, necesitamos como ir planteando algunas cosas primero, ¿sí? Sobre todo tenemos que ver primero cómo es el mecanismo psíquico acá en la psicosis. Lo importante sí es que te quede claro cómo es la relación inconsciente, preconsciente y consciente en la neurosis. Eso sí te queda claro. Sí, eso sí, como que ahora Bien, que cambia me cuesta un poquito más. bien, bueno, si queda claro en la neurosis, ahora vamos a ver cómo se produce en la psicosis. Pero, Y por ahí, no superponer las tópicas o los registros, digo, no es que uno viene a superar al otro, sino que se encuentran entramados y no puede hacer una lectura transversal, pero por ahí superponiéndolos se confunde un poco. bueno, a los 42 años del paciente, ¿sí? O sea, inmediatamente después de que él es candidato a este cargo, tiene lo que va a llamar la primera enfermedad, ¿sí? Que es en otoño del 84, del año 1884. Sería mucho mejor una línea de tiempo, ustedes armen una línea, yo tengo dificultades para eso, así que lo voy a armar de esta manera. Entonces, a los 42 años, en otoño del 84, tiene la primera enfermedad. Ahora vamos a ver qué es la primera enfermedad. Fíjense que en el programa ustedes sí tienen que saber qué es la segunda enfermedad, sobre todo. Esa es la que nos interesa. Bien, a partir del 85 está sano. Tiene un periodo de salud. Vamos a ver, el año 85. Pasa el tiempo, ¿sí? Y lo designan en el año 93, lo designan a presidente del tribunal. Hasta ahí había salud, ¿sí? Desde hacía casi 10 años que estaba bien el paciente. El paciente para esta altura tiene 51 años, ¿sí? Y en noviembre del año 93 ocurre la llamada segunda enfermedad. También, muy poco tiempo después de la designación como presidente del tribunal. Primero dice que tiene una sobrecarga de trabajo, acá cuando es la designación, él ubica una sobrecarga de trabajo y después ubica la segunda enfermedad, que es lo que a nosotros nos interesa, que es lo que vamos a trabajar. Bueno, vayamos viendo entonces cómo explicar esto. ¿Qué era la primera enfermedad? A ver si alguien pudo captar algo de la lectura del texto, en qué consistía brevemente, porque no tenemos casi datos, de lo que era la primera enfermedad. ¿No era una hipocondría? Hipocondría grave, muy bien. Hipocondría grave, nos dice el paciente. No explica qué es esta hipocondría grave. Por lo menos Freud no toma la explicación, ¿no? Lo tienen en la página 13 a esto. Bien, una hipocondría grave. Que no tocó el ámbito de lo suprasensible, dice el paciente. ¿Qué será el ámbito de lo suprasensible? Parece ser, o algo así está explicando el paciente, que esta no fue una enfermedad mental, ¿sí? Que esta hipocondría grave tuvo que ver con algo que le sucedía en el cuerpo, aparentemente. En la página 39 el paciente dice que se mantuvo dentro de los límites de la neurosis. Sí, claro, podríamos decir nosotros. Dentro de los límites de la neurosis, ¿no? No sabemos bien qué significa eso.
Bien, ¿qué sucedió con esta primera enfermedad de la que no tenemos mucha noticia? Parece que fue un surmenage, ¿sí? O sea, un exceso de trabajo, un exceso de cansancio, que lo lleva a una internación en una clínica psiquiátrica, y él se restablece, ¿sí? El médico que lo atiende es el doctor Fleshig, y gracias al buen arte de este doctor Fleshig, él se restablece de esta hipocondría rápidamente. Esto dura muy poco, fíjense que ya en el 85 él está saludable, puede volver a trabajar. Tanto le agradece a este médico, al doctor Fleshig, que la mujer de Schreber tenía un portarretrato en su escritorio con una foto del doctor Fleshig, ¿sí? De lo agradecidos que estaban los dos, Schreber y su mujer, por esta curación que el doctor había llevado a cabo. Bien, no sabemos la causa de esta primera enfermedad. Tenemos algo en esta línea que ya es bastante sugerente, ¿sí? Es candidato al cargo judicial. Inmediatamente después de eso, enferma. Bueno, pero no sabemos bien qué sucedió, el paciente no lo dice y Freud no lo toma tampoco, así que de la primera enfermedad solo sabemos esto, ¿sí? Medio enigmático, no tenemos mucha idea de qué ocurrió. Bien, hay entonces una segunda enfermedad, ¿sí? Que es la que nosotros vamos a trabajar, que comienza en el año 93. En junio del 93, vamos a agregarlo acá, en junio del 93, el paciente es designado como presidente del tribunal y en noviembre del 93, justo cuando tiene que asumir su cargo, tiene esta segunda enfermedad que es la que nos va a describir en este historial clínico Freud. El historial clínico, no se confundan, es solo de la segunda enfermedad. No tenemos datos, no sabemos nada de la primera enfermedad. El historial clínico es solo de la segunda enfermedad. Yo les propongo que dividamos esta segunda enfermedad en 4 grandes momentos. 4 grandes momentos que nos van a servir para ordenarla. Un primer momento, que es lo que vamos a llamar la fantasía de duerme-vela. Ahora vamos a explicar cada momento. Un segundo momento, que es el comienzo propiamente dicho de la segunda enfermedad. Ahora vamos a ver cómo aparece esto en la guía de trabajo. Un tercer momento, que es el momento del delirio. Y un cuarto momento, que es el restablecimiento. Bien, estos 4 momentos podrían explicar entonces para nosotros cómo ocurre esta segunda enfermedad. Bueno, ¿cómo empieza? A él lo designan entonces en junio del 93, cuando tiene que asumir el cargo, que es en noviembre, un tiempo antes de asumir el cargo, un tiempito antes de que comience, podemos decir, todas estas manifestaciones obvias, ¿sí? Patentes de esta segunda enfermedad, ya había sucedido un evento, que es esta fantasía de duerme-vela. Lo tienen en la página 14, lo tienen en la página 40 también, a lo que refiere a la fantasía de duerme-vela. Tienen algo en la página 20, ¿sí? Sobre todo en esas 3 páginas van a encontrar las referencias a la fantasía de duerme-vela. ¿Qué es la fantasía de duerme-vela? No soñaba que le volvía la enfermedad de antes. No es eso la fantasía de duerme-vela. Es cierto, soñaba que le volvía la enfermedad, pero no es eso. No, que él, entre medio dormido y medio despierto, pensó que sería hermoso ser una mujer en el momento como de tener relaciones sexuales, o eso entendí yo. Muy bien, piensa, qué hermoso sería ser una mujer sometida al acoplamiento.
Y qué hermoso sería ser una mujer sometida al acoplamiento. Y fíjense lo que dice la compañera, que está muy bien, el paciente piensa qué hermoso sería ser una mujer sometida al acoplamiento, ¿sí? Lo piensa, es cierto, el texto dice eso, pero hay algo más, a ver si lo captaron en esta cuestión. Esto no parece ser muy importante, digamos, se podría pensar. Y hay algo más de esta fantasía de Duerme Vela. No, la representación de lo hermosísimo que es sin duda ser una mujer sometida al acoplamiento. Una representación que de estar con plena conciencia, ¿sí? Habría rechazado con gran indignación, dice Freud. ¿Por qué habría rechazado esta representación con gran indignación? ¿Qué piensan? ¿Por qué habría rechazado esto? Esta idea que le viene. Bueno, podría ser por la represión. También en una parte del texto, Freud dice que Schreber era una persona muy... Fíjense que era un señor de 51 años, que estaba casado con una mujer y que tenía una moral sexual bastante rígida, ¿no? Que era un señor que, bueno, lamentaba el no poder tener hijos, había una gran dificultad, no podían concebir con su señora y ya a esa altura de la vida parecía que era bastante difícil que tuvieran hijos, y él había respetado siempre había respetado las máximas sexuales de su época y de su cultura, que para nada tenían que ver con que un señor de 51 años se convirtiera en una mujer sometida al acoplamiento. ¿Sí? La moral sexual de esa época no tenía absolutamente nada que ver con eso. Eso era algo espantoso para la moral de la época, sumamente prohibido. Bueno, pero a él le viene esta idea. A este señor, que siempre tuvo una moral muy rígida, le viene esta idea. Qué hermoso sería ser una mujer sometida al acoplamiento. Piensa esto. Pero fíjense, y es importante, ¿sí? Esto es muy importante, no se trata solo de algo que el paciente piensa. Hay algo más. ¿Qué es eso otro? A ver si lo pudieron leer. Yo, profe, no sé si entendí bien, pero en una parte no escucha voces, que tengo un recuerdo del texto que dice como no se avergüenza usted de Todavía no, pensar eso. todavía no. Está bien. En este momento es un señor de 51 años, muy reconocido políticamente, que un día, entre dormido y despierto, tiene la idea de que sería hermoso ser una mujer sometida al acoplamiento. Pero hay algo más que una idea. Está en la página 40 la cuestión. Dice, además, cierta vez en estado de Duerme-Vela le afloró la sensación de que era hermosísimo sin duda ser una mujer sometida al acoplamiento. Esto es muy importante, parece un detalle, no lo es. Es muy importante. Eso es una sensación, no es una idea. La idea viene después. Él no tiene la representación después, perfecto. Pero hay una sensación en el cuerpo de lo hermoso que sería ser una mujer sometida al acoplamiento. Muy importante que nosotros veamos acá que hay una sensación en el cuerpo. La sensación de que su cuerpo es un cuerpo de mujer que gozaría siendo penetrado. ¿Sí? Es una idea, por supuesto, está en el ámbito de la representación porque él lo puede pensar y decir. Pero además hay, detrás de esa representación, hay una sensación de esto. Tiene la sensación. Nosotros lo llamamos fantasía. Nosotros también en la neurosis hablamos de fantasía. ¿Es lo mismo la fantasía de la neurosis que este episodio del paciente? No es lo mismo, ¿notan alguna diferencia? Parece más esto un sueño diurno. Que esto salió como re rápido en el paciente decirlo. Fue bastante consciente, parece. Fue consciente, es consciente, exactamente.
fantasía de la neurosis, perdón, no es consciente, ¿sí? La fantasía de la neurosis es inconsciente. Pueden salir algunas fantasías, ¿sí? Pero la idea, la sensación vinculada a una representación de esta manera, ¿sí? Fíjense lo que le tomó a Freud poder localizar, ¿sí?, el origen de la satisfacción oral de Dora. ¿Se acuerdan en ese recuerdo? Que además era encubridor, no sabemos qué hay detrás de ese recuerdo encubridor. Es el punto al que llegamos, pero probablemente hubiera algo detrás. En la neurosis, la fantasía como tal es inconsciente. Produce efectos desde lo inconsciente, determina los síntomas desde lo inconsciente. No aflora, hay reticencia de los neuróticos. Los neuróticos no quieren admitir su vida sexual. Imagínense un señor neurótico de 51 años en Alemania de finales del siglo XIX, diciendo así a viva voz que sería hermoso ser una mujer sometida al acoplamiento. Impensable, ¿sí? No solo por la moral de la época, sino porque lo que sale a la luz es una sensación corporal distinta a todas las que este tipo había sentido hasta ese momento. Estamos hablando de una persona de 51 años. Hasta ese momento él no había sentido nada en relación a esto. Esto es nuevo. Esto parece como una novedad en el cuerpo, ¿sí? De hecho, la posición del paciente no es voy a convertirme en una mujer para ser sometido al acoplamiento. Al paciente lo sorprende esto. A Scheber lo sorprende esto que le sucede. Es algo radicalmente distinto, es una especie de mensaje que le manda a su cuerpo totalmente diferente. Es una sensación. Fíjense que él no dice, yo quiero a partir de ahora ser mujer, descubrí que en realidad yo soy una mujer, siempre me sentí mujer, o bueno, a partir de ahora me siento mujer. No dice eso. No dice voy a transformarme en una mujer y empieza un proceso de transformación. No. Todo eso, ¿sí?, que nosotros podemos escuchar en otras personas, acá no está. Acá hay algo muy diferente. Una sensación que tiene ajenidad. Los neuróticos, ¿sí?, se avergüenzan de su fantasía, reprimen todo eso, pero esto no tiene ajenidad, ¿sí?, es propia. Mientras que en este caso, en el de Scheber, esto viene del cuerpo sin atribución subjetiva, podemos decir. ¿Sí? Una expresión que vamos a guardar también para los fenómenos elementales. El sujeto no se reconoce ahí. Fíjense que incluso en su delirio el neurótico obsesivo se reconocía. Incluso en los pensamientos más oscuros, ¿sí?, el neurótico los reconoce como propios. Incluso en aquello que le molesta, en aquello... Son pensamientos propios. Acá no. Acá es una sensación que le aparece. Fíjense, no es un, no sé, comienzo de una transexualidad, ¿sí?, en un paciente que cambia su identidad sexual y entonces siente que tiene que ser una mujer. No, no. Es una sensación que viene del cuerpo que se impone. El sujeto no la llama, no tiene nada que ver con él, de hecho. Pero aparece. Aparece incluso antes que nosotros podamos hablar de cualquier tipo de síntomas o de cualquier tipo de fenómenos. Fíjense que de enfermedad, si quieren. Fíjense que en los fenómenos que ustedes hipotetizaron para la psicosis no hay nada de esto. Salvo si uno toma esto como una cuestión referida al cuerpo. Entonces, lo importante de esta fantasía de duerme-vela es que no es una fantasía neurótica, es una serie de sensaciones corporales que se le imponen al sujeto, que lo dejan en una incógnita porque el sujeto no sabe qué es eso, de dónde viene, cómo, ¿sí?, cómo hacer con eso, y que sin embargo le producen satisfacción. Entonces, hay que notar que ya en este primer momento, antes del desencadenamiento de la enfermedad, antes de que la enfermedad propiamente dicha aparezca, ya estaba este fenómeno. Y vamos a encontrar que en la psicosis, antes de que los fenómenos ruidosos, estridentes de la psicosis aparezcan,
vamos a encontrar este tipo de fenómenos pequeños, sutiles, ¿sí? Que nos muestran que ya había algo en juego, ya había un proceso en juego. Es importante notar entonces que desde este momento habla de la transformación en mujer. Y la transformación en mujer es un punto que atraviesa todo el delirio. No solo el delirio, también la enfermedad. Es un punto que va a estar en el restablecimiento. ¿Sí? Es un punto que va a estar desde este mismo comienzo donde parece que el paciente no tiene nada, donde parecería que todavía no está enfermo, hasta el momento del restablecimiento. Este punto de transformación de mujer es lo que Freud llama el punctum saliens. Está siempre. Es el punto que sobresale en todo este proceso. Está desde el comienzo. Bien, les propongo que nos tomemos una pausa. Puede ser de 15 minutos, después podemos hacer otra si quieren. Nos tomemos una pausa de 15 minutos y volvamos a las 10 menos cuarto, ¿sí? Y sigamos viendo los otros momentos del historial clínico de Scheber.